Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Ramírez y le vengo a presentar la corrosión y el deterioro de los materiales. Desde que el empleo de metales y aleaciones domina la vida del hombre, la corrosión se ha ido posicionando como uno de los enemigos naturales más perseverantes y silenciosos de las obras materiales. Es así que seguramente muchos de nosotros hemos observado alguna vez la formación de manchas de óxido sobre la superficie de un plato, vaso, vasija, o incluso tal vez hayamos sido tristes testigos del proceso a través del cual se agujerea un trasto meses después de que un rayón hubiera levantado la pintura. A este proceso de putrefacción de los metales se le llama corrosión, el eterno villano de los metales. Es así que el fenómeno de la corrosión y desgaste ocurre debido a que, con el tiempo, dichos materiales tratan de alcanzar un estado natural de vida, el cual constituye un estado energético de menor potencial, lo que les permite estabilizarse termodinámicamente. La mayoría de los procesos de corrosión involucran reacciones de reducción-oxidación, donde para que se desarrollen estos procesos es necesario la existencia de tres constituyentes: unos electrodos, que tienen un ánodo y un cátodo, un electrolito conductor, que en la mayoría de los casos corresponde a una solución acuosa, y una conexión eléctrica entre los electrodos. Una explicación muy clara son los primeros metales empleados en la civilización humana, como el cobre, el oro y la plata, los cuales podían fácilmente reducirse al estado elemental por su básica composición, el cual su corrosión no ocasionó notables dificultades en aquellos tiempos. Pero con la introducción del hierro se alcanza una verdadera magnitud del problema. Esto debido a la alta corrosión derivada de la exposición del metal al oxígeno del aire y al contacto del agua de la lluvia. Es así que la corrosión es un proceso natural que se produce cuando los metales reaccionan ante el oxígeno y forman óxidos metálicos, dando por hecho que todo tipo de agua contiene algún índice de oxígeno disuelto y, en consecuencia, es corrosiva de alguna forma dependiendo de su reactividad de diversos factores como la salinidad, la oxigenación y el pHn. Existen muchos tipos de procesos de corrosión diferentes, que se caracterizan dependiendo tanto de la naturaleza del material y de las condiciones del medio ambiente donde se desarrollen, distinguiéndose entre cuatro categorías: corrosión generalizada, corrosión localizada, corrosión combinada con fenómeno físico y otros tipos. Corrosión generalizada. Es también conocida como corrosión uniforme y se manifiesta sobre toda la superficie del material de forma homogénea, deteriorándolo completamente. Este tipo de corrosión es el que mayor pérdida de material provoca, pero es relativamente fácil de predecir y de controlar, por lo que un accidente producido por este es de rara ocurrencia. Se puede observar comúnmente en materiales, sobre todo en la industria de la construcción, a base de hierro no aliado con metales inoxidables como el níquel y el cromo. Corrosión localizada. Al contrario de la corrosión uniforme, presenta un mayor riesgo potencial debido a su difícil detección, ya que se manifiesta en zonas específicas en el material, determinadas tanto por la naturaleza del material, su geometría y las condiciones del medio al que se somete. Corrosión combinada con fenómeno físico. Este tipo de corrosión también se puede incluir dentro de la clasificación de corrosión localizada, pero la diferencia con estos es que se encuentran condicionados por la presencia de un fenómeno físico, que funciona como un indicador del proceso de corrosión. Otros. Este se divide particularmente en dos secciones: la microbiología y la oxidación. La corrosión microbiológica. En realidad no es un tipo de corrosión en sí, sino que más bien es un fenómeno que facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión. Las bacterias son los microorganismos influyentes en este caso y se producen en sistemas de transporte líquido que propician la acumulación y reproducción de bacterias, las cuales se aglomeran y propician las condiciones como variación de la concentración de sales y de oxígeno. La oxidación. Es un tipo de corrosión que se desarrolla en procesos de alta temperatura, en la presencia de algún gas oxidante como el oxígeno, azufre y elementos halógenos. Las reacciones relacionadas son meramente químicas al no existir un electrolito de por medio, por lo que también se conoce como corrosión seca. Etapas. El envejecimiento de una estructura por corrosión es un proceso que puede representarse mediante una curva cronológica en la que se distinguen tres etapas principales. Incubación. El material se encuentra en un entorno protegido, situación que se mantiene así a lo largo del tiempo, siempre que se logre ralentizar o impedir la penetración de contaminantes. Inicio de la corrosión. El material se encuentra en un medio que ha perdido sus propiedades protectoras.
La corrosión empieza cuando penetran los contaminantes o desciende el pH debido a la carbonatación de revestimientos o a la penetración del agua. Propagación de la corrosión. El material ya no está en un medio protegido y se corroe. Las armaduras se disuelven progresivamente y las partículas de la corrosión se hinchan y provocan fisuras. En este estado, las secciones de las armaduras se reducen y disminuye la resistencia a la estructura. Técnicas para la obtención de la velocidad de corrosión. Técnica por pérdida de peso. El método utilizado tradicionalmente. Como su nombre indica, este método consiste en determinar la pérdida de peso que ha experimentado un determinado metal o aleación en contacto con un medio corrosivo a un determinado tiempo. Método gravimétrico. Para determinar la velocidad de corrosión por este método hay que someter al material en estudio a un ataque del agente corrosivo durante un periodo de tiempo bastante largo. Una vez finalizado el ataque, se determina el cambio de peso que el material experimentó con el fin de obtener la velocidad de corrosión, es decir, miligramos de material perdido por un día transcurrido y el área de material expuesto. Técnica de polarización lineal. Esta técnica electroquímica da la velocidad de corrosión a un tiempo aproximado de minuto. Se dispone de instrumentos comerciales, algunos de los cuales dan una lectura directa de la velocidad de corrosión, control de la corrosión y protección de los materiales. Debido a las implicaciones económicas, de seguridad y de conservación de los materiales que envuelven los efectos negativos de los procesos de corrosión, actualmente se han investigado y desarrollado diferentes tipos de métodos para el control de este fenómeno, permitiendo proteger los materiales expuestos, entre los que podemos encontrar inhibidores. Un inhibidor es una sustancia química que, al añadirse al medio corrosivo, disminuye la velocidad de corrosión. Existen varios tipos de esta sustancia. Los más conocidos son los anódicos y los catódicos. Inhibidores anódicos. Los inhibidores anódicos, también llamados pasivadores, son sustancias oxidantes, por lo general inorgánicas, que aumentan el potencial electroquímico del material para proteger, volviéndolos más noble. Como por ejemplo, podemos tomar el hidróxido sódico, el carbonato, cromato sódico y benzoato de sodio. Inhibidores catódicos. Los inhibidores catódicos controlan el pH del medio corrosivo, impidiendo que las reacciones de reducción ocurran. Estos evitan la reducción, ya sea de iones de hidrógeno en medios ácidos y de oxígeno en medios alcalinos. En esta categoría podemos encontrar recubrimientos orgánicos. Los recubrimientos orgánicos son de sustancias a base de polímeros como las tinturas, resistentes a la degradación, que se emplean para recubrir el material para proteger. Estos actúan mediante la formación de una barrera que impide en gran medida la penetración del oxígeno y del agua. Recubrimientos galvanizados. El material para proteger se sumerge sobre un baño de metal que por lo regular es infundido como recubrimiento, el cual tiene un mayor potencial de electroquímico. Recubrimientos no metálicos. Trata sobre recubrir el material a proteger con el uso de un material no metálico, que impida el proceso de corrosión. Existen diferentes métodos para efectuar estos recubrimientos. El más utilizado es el anodizado. Este método se emplea en materiales pasivables y consiste en el uso de una corriente eléctrica sobre el material para proteger, de modo que el potencial electroquímico del sistema induzca un comportamiento anódico a dicho material, generando el desarrollo de una capa de pasivación. Normatividad mexicana de control de corrosión. Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y o sumergidas. Objetivo. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos mínimos para la implementación, instalación, operación, mantenimiento y seguridad para el control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y o sumergidas. Para reducir este efecto, es necesario ejercer un control de los factores que influyen en el proceso de corrosión, donde la adecuada selección del material de la tubería y la aplicación de recubrimientos son los primeros medios utilizados para evitar dicho daño. Campo de aplicación. Esta norma es aplicable en la implementación, instalación, operación, mantenimiento y seguridad para el control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y sumergidas. Esta norma no es aplicable a las tuberías instaladas en el lecho marino. Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad para el control de corrosión externa en tuberías de acero enterradas o sumergidas. No pretende ser un manual técnico y debe aplicarse en un criterio apoyado en prácticas de ingeniería internacionalmente reconocidas. En esta norma se estipulan dos tipos de tuberías a proteger: las tuberías nuevas y las tuberías existentes. Las tuberías nuevas, enterradas y o sumergidas, deben ser recubiertas externamente y protegidas catódicamente, salvo que se demuestre mediante un estudio técnico
realizado por el área técnica responsable del control de la corrosión externa, que los materiales son resistentes al ataque corrosivo del medio ambiente en el cual son instalados. Las tuberías existentes se deben establecer un método de evaluación para determinar la necesidad de implementar programas adicionales de control de la corrosión y tomar las acciones correctivas de acuerdo a unas condiciones prevalecientes. Conclusión. La corrosión es más que una reacción química producto de la unión del metal con el oxígeno. Es decir, la corrosión es un deterioro observado en un objeto metálico a causa de un alto impacto electroquímico de carácter oxidativo, y la velocidad degenerativa de dicho material dependerá de la exposición al agente oxidante, la temperatura presentada, si se encuentra expuesto a soluciones salinizadas y, por último, las propiedades químicas que posean estos agentes metálicos. El proceso de corrosión es totalmente espontáneo y natural, cuya destrucción comienza desde la superficie y se propaga paulatinamente hasta el interior. Es así que su importancia de estudio radica en el hecho de conocer la velocidad degenerativa que pueda tener un material en uso, así como saber cómo minimizar este daño en las infraestructuras.